en este día, de poder reunirnos por esta vía y así llevar un culto más de adoración a su nombre. La Biblia manda que seamos agradecidos y como hijos de Dios debemos siempre dar gracias en todo. En todo debemos siempre dar gracias a nuestro Dios. Y como cantaba, gracias al hermano Moisés por este coro y lo demás himno y coro que hemos cantado. Viene Jesús como ladrón en la noche. Ya ustedes saben la advertencia que hace Jesús de su venida. Vendrá el día, dice que menos lo esperen. Pero nosotros, sí, hermanos, los hijos de Dios, esperamos la venida del Señor. Porque la Biblia nos manda que estemos preparados. Y miren lo maravilloso de esto. Dice la palabra de Dios que Él viene a buscar hombres y mujeres que estemos preparados con Él. Amén. Estas son las personas que el Señor viene a levantar, aquellos que estamos preparados. Así es que si alguno de nosotros se siente casi listo, ese casi listo no da ninguna seguridad. Hay que estar preparado con Dios para que ese día no nos sorprenda, mis santos hermanos. Tratemos, como dice el coro, tiene una serie de interrogantes de coro, el cual Dios quiere que seamos hallados sin mancha, sin falta en aquel día, santo, puro, ante su presencia, para que seamos levantados hacia la vida eterna. Muchas gracias a Dios, a los hermanos que por medio del Espíritu Santo de Dios hacen posible que tengamos uso de la palabra de Dios. Dios le corone sus más ricas bendiciones a estos hermanos que se esfuerzan por hacer tu programa. Y como no, también a cada uno de los presentes en esta noche, y a uno presente, que Dios derrame ricas bendiciones. Vamos en esta noche, brevemente, mis santos hermanos, a compartir el mensaje o la meditación de la palabra de Dios. Vamos a estar basándonos en Juan capítulo 4, versículo 34. Juan capítulo 4, en su versículo 34 es el eje principal de la meditación de esta noche. Y dice la palabra de Dios: Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él envió o me envió a hacer. Y de este versículo vamos a tomar la palabra obedecer, bajo el tema ¿qué significa la obediencia? Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en esta noche para honra y gloria de nuestro Dios y la edificación de cada uno de nosotros. Así que vamos al Padre en una corta oración. Padre Santo, bendito y eterno, tú que moras en los cielos y en medio nuestro, en esta hora de la noche, nos presentamos ante ti, este grupo de tus hijos, humillados de corazón sincero. Te damos muchas gracias por el día que nos has permitido ver. Gracias por la vida, por tu amor, por tu misericordia. Mira que ahora, Padre, vamos a hacer uso de tus palabras. Soy instrumento en tu mano. Úsame conforme a tu voluntad, conforme a tu poder, de tal manera que todo lo que yo diga sea dirigido por tu Santo Espíritu para honra y gloria de tu nombre y edificación de los oyentes. A mis hermanos, ponle oído dócil de tal manera que al concluir con esta adoración salgamos grandemente edificados, Señor, en esta noche. Gracias te damos, en ti confiamos y te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre santo de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis santos hermanos, este es el tema de esta noche. ¿Qué significa la obediencia? Basado en Juan capítulo 4, versículo 34. No hay cosa más maravillosa, mis santos hermanos, cuando los hijos somos obedientes a los padres. Qué bien se sienten los padres cuando, aunque los hijos están lejos, saben que están haciendo lo correcto. Sus padres están en paz, se acuestan en paz. No tienen ninguna dificultad, porque son hijos obedientes, son hijos que siempre van a andar haciendo lo correcto. A diferencia que cuando un hijo es desobediente, los padres entonces no están en paz. Hay preocupaciones de parte de los padres hacia los hijos porque saben que mientras más lejos están, pues más desordenados están andando. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios debemos siempre de aplicar
esta palabra a nuestra vida, hermanos, bajo la obediencia. Según aquí nos enseña este versículo de Juan capítulo 4, versículo 34. Y tenemos, mis santos hermanos, que Jesucristo, como leemos en la palabra de Dios y podemos ver y hemos visto, fue el ejemplo más extraordinario de la obediencia a nuestro Padre Celestial. Jesucristo fue ese modelo de obediencia hacia Dios que debe estar en usted y debe estar en mí. Escuche bien, él dijo, el mismo Jesucristo dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Escuchemos bien estas palabras, subráyela. Jesucristo dice, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, dice el Señor, sino la voluntad del que me envió, gloria a Dios. Juan capítulo 6, versículo 38. Y en todo el trayecto de la vida de Jesús vemos que en todo él glorificaba al Padre. La gloria no se la tomaba para él, sino que él siempre glorificaba a su Padre, porque él vino a hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que él dice aquí en Juan capítulo 6, versículo 38. Jesús, mis santos hermanos, consagró toda su vida a obedecer a su Padre con devoción, a pesar de que no siempre era fácil para él. No siempre era fácil. Sabemos que Jesús fue tentado en todos los aspectos, hermano, como otros seres mortales aquí en la tierra. Si usted se lee a Hebreos capítulo 4, versículo 5, va a ver ahí parte de los sufrimientos de Jesús y todas las tentaciones que tuvo que pasar, mis santos hermanos, para llegar a la obediencia, para someterse ante su Padre Celestial. Vemos también que en el huerto de Getsemaní oró a su Padre diciendo de la siguiente manera, Mateo capítulo 26, versículo 39. Allí en el huerto de Getsemaní él ora al Padre Celestial y dice, Padre mío, escuchemos bien esta oración, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Gloria a Dios. Esa es la vida cristiana que el Señor quiere que nosotros, hermanos, aprendamos a vivir una vida cristiana bajo la voluntad de Dios. En un momento dado de nuestra vida, todos hemos desobedecido aún después de ser bautizados, mis santos hermanos. Pero Dios quiere que aprendamos del Maestro, que aprendamos de Jesús. Mire las palabras maravillosas que dice aquí el Señor. Él quiere, hermano, que se haga la voluntad del Padre, no la de Él. Le hace Mateo capítulo 26, versículo 39. Entonces Jesucristo fue y es y seguirá siendo siempre el ejemplo vivo, real, único de manifestación sobre la obediencia hacia el Padre Celestial, hacia Dios. Entonces debemos, amados, tener como ese modelo original, ese modelo principal a Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la Biblia, nos enseña, vamos a ver más adelante, que Jesucristo fue obediente hasta la muerte, gloria a Dios. Cuán difícil se nos hace en estos tiempos, especialmente en el siglo XXI que estamos viviendo, hermanos, obedecer al Señor, obedecer la palabra de Dios, obedecer a sus mandamientos. Cuán difícil se hace muchas veces, hermanos, someter a la obediencia a los mandamientos del Señor. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, todos sabemos, hermano, en una ocasión un intérprete de la ley le preguntó lo siguiente, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, dice el Señor. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Ahora, mis santos hermanos, podemos ver que de estos dos pasajes de las Escrituras aprendemos cuán importante es amar al Señor y a nuestro prójimo. Cuando amamos a Dios con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza y todo nuestro corazón, vamos a ser hombres y mujeres que obedecemos a Dios, que obedecemos su palabra, que obedecemos
obedecemos sus mandamientos, mis santos hermanos. Ese es el propósito de Dios. Para eso usted y yo hemos sido llamados, para que vivamos una vida bajo la obediencia del Señor. Si vamos a una empresa a trabajar, aquí te ve que estamos humillados ante el patrón, porque queremos que nos suban de puesto, nos aumenten el sueldo, un sinnúmero de cosas, mis santos hermanos. Esos son hombres terrenales. Pero Dios, hermano, es el Señor del cielo y la tierra. Él lo creó a usted y me creó a mí. Y está pidiendo de usted y de mí, hermano, obediencia. Grabemos eso en nuestro corazón. Obediencia, hermano, que es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Obedecer, hacer la voluntad del Padre. Esas son las enseñanzas grandes y maravillosas que el Señor ha dejado a su iglesia. Ha dejado a los cristianos, mis santos hermanos. ¿Cómo demostramos amar al Señor? ¿Cómo demuestro yo en mi vida amar al Señor? ¿Cómo demuestra usted, mi santo hermano, mi santa hermana, amar al Señor? Jesús también a esa pregunta dijo lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Escuchemos bien, vamos a ir separando la palabra y luego uniendo. Nosotros tenemos los mandamientos del Señor, lo hemos recibido. Hemos recibido las sanas enseñanzas, hemos recibido la sana doctrina del Señor Jesucristo. Entonces ya si la hemos recibido, escuchemos lo que dice Jesús. Ahora, el que tiene sus mandamientos y los guarda, conexión lógica, la palabra ahí, ese es el que me ama. Ten mucho cuidado. Si solamente decimos por ahí que somos cristianos, que pertenecemos a la iglesia de Cristo, que pertenecemos al reino de Cristo y que tenemos la verdad, pero entonces no guardamos los mandamientos. Recordemos esto que dice el Señor aquí, que el que tiene, dice, mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y ahora dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Gloria a Dios, grandes maravillas y grande bendición para usted y para mí. Es de gran necesidad, es de gran importancia, mis santos hermanos, que si decimos que somos de Dios, que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, que estamos en la verdad, que amamos la verdad, entonces es importante que retengamos la verdad, mis santos hermanos, que la guardemos. Ahora, cuando yo guardo los mandamientos de Dios, cuando yo guardo su palabra, cuando la obedezco, cuando ando conforme a ella, hermano, es cuando yo entonces guardo la verdad del Padre. Entonces el Padre nos ama a todos y nos tiene lugares reservados allá en los cielos para usted y para mí. También el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, dijo lo siguiente: mi comida, escuchemos bien esto, mi comida es obedecer a Dios y completar la obra o el trabajo que Él me envió a hacer. Ese es el eje principal del tema de esta noche. ¿Qué significa la obediencia? Mis santos hermanos, Jesús era uno mismo con Dios. Escuchemos bien eso para que ustedes vean. Jesús era uno mismo con Dios, según nos enseña la Biblia. Ahora, sin embargo, Él no se aferró a esta misma naturaleza de atributos. Al contrario, como vemos en todos los evangelios, en un acto de obediencia se hizo hombre para elevarnos a la condición de hijos de Dios, a usted y a mí. Él tuvo que bajar, descender de allá del cielo. Como dice Juan capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, mis santos hermanos. Entonces Jesucristo baja a esa condición de hombre, como nos enseña la Biblia. Se hizo hombre para elevarnos a la condición de hijos de Dios, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Un sacrificio que era nosotros que merecíamos ese castigo, mis santos hermanos. Era nosotros que merecíamos la muerte. Éramos nosotros que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Éramos nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora dice la Biblia que por la sangre de Jesucristo hemos sido hechos cercanos. Pero nada de esto hubiese sido posible si Jesucristo no hubiese sido un hijo obediente a su Padre. Esa enseñanza en esta noche, amados hermanos, que así como Cristo fue obediente a su Padre, nosotros también debemos ser obedientes. Que así como Cristo aprendió la obediencia, dice la Biblia que Cristo aprendió la obediencia, también la obediencia, mis santos hermanos, es aprendida. Oremos a Dios para que cada día el Señor, a pesar de todas las cosas, nos dé obediencia a su palabra, a sus mandamientos, a su evangelio, para que vivamos una vida conforme
a su multitud de misericordia, mis santos hermanos. Eso fue lo que hizo Jesús. Esas fueron las enseñanzas que él dejó para que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como su iglesia santa, como su iglesia pura, que viene a levantar según Efesios capítulo 5, versículo 27, nosotros vivamos una vida, hermano, bajo la santidad de él. Recordemos que él dice en su palabra: sé santo porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Pero todo esto a través de la obediencia. Para muchas personas hoy día la santidad no es nada importante. Incluso muchas personas enseñan por ahí, predican desde el púlpito, que a Dios solamente le interesa el corazón. Eso predica. Escuchamos muchos predicadores que a Dios solamente le interesa el corazón. Qué triste, mis santos hermanos. Y entonces ahí comienza la desobediencia a la palabra de Dios. Ahí comienza la desobediencia a los mandamientos de Jesucristo. ¿Por qué, mis santos hermanos? Porque a Dios, de usted y de mí, no solamente le interesa el corazón. Primera Tesalonicenses, en su capítulo 3, versículo 23, enseña la Biblia, dice: y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles y sin mancha para la venida de Jesucristo. Todo, mis hermanos. El espíritu, el alma, el ser, todo vamos a guardarlo sin mancha para el día del Señor, mis santos hermanos. Esa es la verdadera obediencia. Entonces muchas personas enseñan que a Dios solamente le interesa el corazón. ¿Qué podríamos decir del corazón? Dice el profeta, y dice la palabra de Dios a través del profeta, dice: engañoso más que todas las cosas es el corazón, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y dice la Biblia en Génesis que el corazón del hombre es malo de su juventud. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos. Las palabras de Dios son puras. Las palabras de Dios están para santificarnos. Las palabras de Dios están, hermanos, para instruirnos, como dice la palabra, como dice la misma Biblia. Que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en doctrina y en palabra, mis santos hermanos. Entonces nosotros, para que un día podamos entrar al cielo, debemos someternos también a la obediencia de Dios, guardarlo por completo. Este cuerpo, que tal vez sea lo menos importante que tengamos, el cuerpo físico, la carne, hay que guardarla, porque en esta carne es que mora el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no mora en templo sucio. Entonces todo esto, mis santos hermanos, es a través de la obediencia que podemos aprender esto y podemos vivir una vida consagrada al Señor. Jesucristo, como les decía, también aprendió la obediencia desde su naturaleza humana. Pues el Padre no le manifestó siempre su voluntad de manera directa por medio de su comunión divina. Por ello se considera a Cristo el modelo, escuchemos bien, se considera a Jesucristo, el Hijo de Dios, el modelo de obediencia humana, mis santos hermanos. Podemos imitar cosas buenas que hacen los hermanos, pero al final de la jornada mi mirada, mi vista tiene que estar en Jesucristo, el Hijo de Dios. Su mirada, mi santo hermano, tiene que estar en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque nosotros como hombres muchas veces fallamos, hermano. Y si usted pone su confianza en mí, no en Cristo, cuando yo me derrumbo, usted también se va a derrumbar. Entonces la mirada, hermano, es en el galardón, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesucristo hizo todo eso para que usted y yo, hermano, seamos hombres y mujeres hoy verdaderamente santos. Verdaderamente hombres que amemos a Dios y que le adoremos en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Ahora, de manera que nosotros, mis santos hermanos, nos vemos obligados a hacer esto mismo que hizo Jesús. Obedecer a su Padre. Obedecer su palabra, hacer su voluntad, como lo hizo Jesucristo. Necesitamos tener la mente de Cristo. Tener siempre la disposición y sentir que tuvo Jesús en su corazón para poder obedecer a su Padre. Jesucristo siempre estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Estaba siempre dispuesto, hermano, a obedecer, a hacer su voluntad, siempre a hacer el bien, siempre ayudar a los demás, mis santos hermanos. Todo esto nos ayuda a nosotros a vivir una vida como la que vivió Jesucristo. Recordemos esto, que el propósito de Dios es que usted y yo lleguemos a la estatura de Jesucristo, a un varón perfecto. Eso es lo que dice la Biblia, que usted y yo debemos crecer hasta la estatura, hermano, de Cristo, a un varón perfecto. Y en esa dirección, en esa dimensión en que siempre tenemos que trabajar en nuestras vidas. No caemos, hermano, nos levantamos, si no nos levanta, pero sigamos adelante.
Sigamos luchando hasta que un día, mis santos hermanos, a través de la obediencia que el Señor nos ha enseñado, a través de la obediencia que hemos aprendido, vamos aprendiendo, podamos entrar hacia la vida eterna. Podemos ver también, mis santos hermanos, en Hebreos capítulo 5, versículo 8, que aunque Él era hijo de Dios, Jesucristo, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. No hay obediencia, hermanos, sin sacrificio. No hay obediencia sin sufrimiento. Y Jesucristo pasó todo esto. Si usted se lea al capítulo 53 de Isaías, usted va a ver todas las profecías que están ahí, hermano, que en su momento preciso se cumplieron. Jesús sufrió, hermano, hasta lo extremo. Le estupieron, le pusieron corona de espinas. Mire, con el látigo que le dieron a Jesús, si usted se lee la historia, en las puntas de este látigo había cosas terribles, hermano. Y cada vez que le daban a Jesús un latigazo, venía la carne pegada ahí, hermano, y solamente quedaban allí el hueso que daban de este gran castigo que Él recibió por usted y por mí, por amor, mis santos hermanos. Y dice la palabra de Dios ahí en Isaías, dice que fue llevado al matadero como oveja, y dice que enmudeció y no abrió su boca, hermano, por obediencia al Padre. Él sabía, hermano, lo que le esperaba. Aún te ven cuando va a orar a Getsemaní. Mire las palabras que él dice: Señor, si es posible, haz de mí que pase esta copa, pero no que sea como yo quiero, sino como tú. Es un acto de obediencia, mis santos hermanos. Y dice la Biblia que en ese momento caían a la tierra, al suelo, sudor como gota de sangre. Y era tan grande el sufrimiento del Señor, hermano, por usted y por mí, que dice la Biblia que el Señor, Dios, tuvo que mandar al Padre, tuvo que enviarle ángeles para que le consolaban. El trance más difícil del ser humano es la muerte. Las personas se enferman, están lo más enfermos que pueda, con cáncer y con todo, pero las personas no quieren morir porque el trance más difícil del ser humano es la muerte, mis santos hermanos. Pero Cristo venció la muerte también a través de la obediencia. Usted y yo, si confiamos en Dios, si confiamos en su palabra, si retenemos las enseñanzas que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2, si retenemos esa enseñanza que hemos recibido, mis santos hermanos, entonces vamos a ser salvos. Pues a través de la obediencia. Como nos dice el apóstol Pablo, nos habla de otro beneficio de la obediencia a Dios. Dice que nos guía a la justificación por medio de la fe en Jesucristo, mis santos hermanos. A eso nos guía la obediencia, a la justificación. En este mundo el ser humano puede estar sujeto al pecado para la muerte, para la justificación de su alma. Por eso la Biblia nos exhorta a obedecer a Cristo, convirtiéndolo en el Señor de nuestras vidas. Gloria al Señor. Hay que convertir verdaderamente a Jesucristo, hermano, el Señor de nuestras vidas. Tenemos grandes esperanzas, tenemos grandes promesas para usted y para mí. ¿No sabéis que si yo sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Romanos capítulo 6, versículo 16. Ya nosotros, mis santos hermanos, ya no pertenecemos al mundo. Aunque estamos en este mundo, ya nosotros somos ciudadanos, hermanos, de otra ciudad. De ciudadanía, dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, dice que más nuestra ciudadanía está en los cielos, con lo cual también esperamos al Salvador. Gloria a Dios. Estamos aquí en la tierra, pero nosotros somos ciudadanos de la patria celestial. Estamos en el reino, hermano, de la iglesia, que es un reino espiritual. Y así como la iglesia descendió en el año 33, hace ya casi aproximadamente 2000 años, así también la iglesia va a ser levantada para llevar al cielo. Pero todo esto del premio y del galardón es para hombres y mujeres que obedezcamos su palabra, que obedezcamos sus mandamientos, que vivamos una vida, hermano, no conforme a nuestros propios deseos, no conforme a nuestras propias comodidades. Hoy, el cristiano de este siglo, no queremos sufrir bajo ninguna circunstancia. Hasta para congregarnos se nos hace difícil, hermano, pero no es fácil. No es fácil. Usted se quiere hacer de una profesión, pero usted tiene que coger lucha en la universidad para poder graduarse. Usted coge lucha fuertemente. Hermano, nosotros estamos estudiando la carrera más larga, que es la vida cristiana.
Y cuando Cristo venga, entonces nos vamos a graduar, mis santos hermanos. Y la Biblia dice, ahí concluimos, dice, porque es necesario que a pesar de muchas tribulaciones, entremos al reino de los cielos, gloria a Dios. No va a ser fácil. Pero eso es lo mejor que nos espera, mis santos hermanos. Es lo más importante, eso es lo más grande, es lo más maravilloso en aquel día cuando Cristo venga con sus santos millares de ángeles en la nube, nos diga, venid a mí bendito de mi Padre, al reino preparado antes de la fundación del mundo, aquella ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Todo esto será posible para los hombres y mujeres que vivan una vida en obediencia bajo su palabra y bajo sus mandamientos y su precepto. Gracias por la paciencia, Dios nos bendiga y Dios nos dé su paz hoy, mañana.